narcotráfico y posiblemente de otras actividades ilegales en la economía colombiana. Les envío un solo texto, ya he ido identificando otras cosas, pero no he tenido tiempo de revisar con pues como es debido, con calma. Pero parecería, por eso que les envía, que sí ha habido algunos esfuerzos de algunas instituciones, incluido el DANE, por intentar hacer algunos cálculos. Entonces, esa fue una primera información. La otra que les envié, que respondía o se relacionaba con una pregunta de Manuel Pontón sobre si la tasa de explotación en países más desarrollados era igual, más alta, más baja. Bueno, todavía no tengo información, estoy buscando, pero me encontré un trabajo de la OIT, pues es un pequeño documento, pero voy a conseguir el informe grande, donde intentan calcular el peso de los salarios en el total del producto. Entonces, ahí se los envié también. Me llamó la atención que da una tasa de participación como cercana o parecida a lo que da en el caso colombiano. Pero obviamente pues hay que entrar a mirarlo con más calma. Y voy a seguir, pues hay varias preguntas que quedé con ustedes en ir tratando de conseguir la información y algunas incorporarlas a sesiones posteriores. Entonces, pues espero que las planteen aquí o si me las envían por escrito y pues seguiremos haciendo un esfuerzo por resolverlas. Afortunadamente hoy en día el Google y la web nos ayuda muchísimo a buscar, a indagar, a conseguir la información. Y de otro lado hubo un comentario de Gloria, iba a responder, pero lo voy a hacer luego con más calma, en el cual señalaba una confusión en el uso del término categorías y entonces estoy revisando eso. Pues ya quedó así en el libro, pero pues estoy revisando a ver si preciso, aclaro las ideas y pues eventualmente si hay otra edición, pues ir haciendo correcciones. Si les parece, vayamos comenzando con el repaso. César, si quiere ya podríamos empezar a grabar. Esta es la sesión número 5 de Colombia, el capitalismo es el problema. Y vamos a abordar otros temas en secuencia con lo que hemos venido abordando. Pero como siempre, me gusta hacer rápidamente un repaso de algunos puntos, podemos mencionarlos. ¿Sí? Acuérdense que estamos en una segunda parte que tiene como objeto abordar una relación social fundamental en el capitalismo, quizá la más importante, no la única, que es la relación social entre capitalistas y trabajadores asalariados. Y habíamos visto que en la sociedad colombiana, pues es la relación que predomina, coexiste con otras relaciones de producción donde no que no se realizan, donde no hay trabajo asalariado, pero la fundamental, pues es la relación asalariada, más o menos el 76% del producto colombiano es hecho mediante trabajo asalariado. Veíamos la información sobre la tasa de explotación, que en el 2022 fue el 114%. Algunas cifras sobre los asalariados son 12 millones, 12.3 millones de personas, que representan el 53.5% de la población ocupada. Y habíamos mencionado cómo no son un producto de la naturaleza, hay todo un proceso histórico que conduce al surgimiento de la población asalariada. Lo mismo que al surgimiento de los capitalistas. No siempre ha habido capitalistas, no siempre ha habido trabajadores asalariados. Así se piense que ahora sí es el estado definitivo de cosas y que nunca más podrá haber algo diferente. Mencionamos también que la razón de ser del sistema es producir plusvalor. Y el objetivo específico de los capitalistas es obtener ganancias, valorizar su capital. Y hicimos alguna mención a la noción de explotación en esos términos más generales, como una relación entre clases en la cual una clase se las arregla para poner a trabajar a la otra a su servicio. Y que eso ha existido en distintos modos de producción, pero que en el sistema capitalista pues tiene una
forma específica o particular. Y esto parece muy obvio, pero hay que destacarlo siempre, porque a veces se juzga al sistema capitalista por la producción de valores de uso, porque se produce mucho o se produce poco, porque el PIB creció o no creció suficiente, porque hay industria o no hay industria, pero realmente esa no es la lógica, no es la razón de ser, no es el fundamento. Lo que explica este sistema y por lo cual se le debe juzgar, y además es lo que asumen pues, sus representantes y sus agentes principales, es por la obtención de plusvalor como sistema y de ganancias por parte de los distintos capitalistas. Y entonces la explotación, que ya veíamos 114%, significa que en ese año el salario participó con el 47% del total. Pero son 12 millones de capitalistas contra 600.000 patronos, que en últimas es una cifra menor, pero es la que da el DANE, lo que indica que el ingreso que se obtiene por trabajador es de apenas 38 millones al año frente a más o menos 800 millones por capitalista. Entonces, en forma complementaria, no se produce para satisfacer necesidades. Ese es otro punto clave, un argumento que hay que discutir siempre. No se produce en este sistema para satisfacer necesidades. Vimos que el DANE nos da una información de que se produce una cantidad enorme de plusvalor todos los años. El DANE lo mide con un concepto de excedente bruto de explotación que se distribuye entre las distintas ramas de producción y entre las categorías de capitalistas. Eso es una competencia entre ellos. En la industria manufacturera la explotación es mucho mayor. Si es 114 en el agregado de la economía, en la industria manufacturera la explotación capitalista es casi del 400%. Y esto se expresa además pues, en que los capitalistas obtienen enormes ganancias todos los años. Claro, algunos capitalistas pierden, evidentemente, hay empresas que se quiebran, pero como clase obtienen una cantidad enorme. Esta tabla no está ahí en el libro, estoy armando una complementación, y si ahí se suman las ganancias consolidadas del sector financiero, más las 10.000 empresas productivas y comerciales más grandes. El sector financiero, la información la consolida la superintendencia financiera. La información de los otros sectores lo consolida la superintendencia de sociedades, que destaca primero las 1.000 más grandes, luego las 10.000. Luego veremos con más detalle eso, cómo se distribuye. Pero, por ejemplo, en el año 2021, las ganancias entre financieras y las otras, de las 10.000, ¿no? Hay más, pero estas son las más grandes. Fueron 156 billones, en el 2022 208, y hay un bajón al 2023 de 175. Hay que revisar, hay que mirar qué pasa, por qué este cambio tan grande. Pero si uno lo mira en términos de porcentaje del valor agregado, es el 20% del valor agregado por la economía. 10.000 empresas y un número que no es muy grande de empresas del sector financiero se queda con el 20% del PIB colombiano. O sea, es una enormidad. Y si lo calculamos con respecto al excedente bruto de explotación, se quedan con el 40%. Esto ya nos va anticipando algunas ideas sobre concentración. Finalmente, Manuel Pontón, no sé si ha llegado hoy, si ya está por aquí Manuel, me envió un documento muy interesante sobre la plusvalía, que salió en la silla vacía. Y aprovecho para mencionar que en la Constitución Política aparece el término plusvalía. Quién sabe qué marxista se coló y lo puso ahí. Pero aparece en otro sentido. No es la plusvalía de Marx. La plusvalía es otra figura que existe en la realidad, se cobra, no mucho, pero se cobra, que existe en el derecho urbanístico, y es que se genera modificaciones, unos incrementos en los precios del suelo como producto de decisiones administrativas. El ejemplo típico obvio es alguien que tiene un terreno rural al ladito ya de la parte urbana de la ciudad y por una decisión administrativa el plan de ordenamiento se transforma en un terreno urbano y al transformarlo pues su valor ya no se vende como suelo rural, ¿sí? Por hectáreas, sino que se vende por metro cuadrado y el propietario obtiene un extraordinario eh, plusvalor. Bueno, esto es otra noción de plusvalía. Es una figura importante, es una figura interesante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico. También se habla de valorización, que es cuando
Se hace una obra y se distribuye el valor de la obra entre los predios que están cercanos. Son figuras que se usan para las obras públicas, que se usan en los temas de ordenamiento urbano. Lo más interesante es que se habla del precio del suelo. Hasta el momento en la exposición que hemos desarrollado, no hemos mencionado ni entrado en esa distinción. Hay cosas que no son producto del trabajo, pero que tienen un precio. Marx investigó eso, lo investigó en unos capítulos del tomo 3 sobre la renta del suelo, y es uno de esos, entre comillas, enigmas. ¿Cómo es posible que una cosa que no es producto del trabajo humano tenga un valor? Bueno, vamos a tener unos capitulitos en la próxima sesión, y posiblemente más adelante, donde no miramos tanto las cifras, sino que hacemos un esfuerzo por concentrarnos en algunos conceptos. Entonces ahí podríamos entrar a mirar algunos de estos temas, pero le agradezco a Manuel por el envío de esta información. Entremos en los temas de hoy, el numeral 9, los salarios. Para obtener grandes ganancias hay que pagar bajos salarios. Vamos viendo que hay una relación entre dos clases, hay una relación entre capitalistas y trabajadores asalariados. Los capitalistas pues son el agente activo fundamental, son los que dirigen esta sociedad, la estructura económica de esta sociedad y de paso pues la estructura política, ideológica. Los capitalistas pues buscan obtener plusvalor bajo la forma de distintas categorías de ganancias en el sector productivo, el sector comercial, sector financiero, los intereses. Eso además tienen que compartir sus excedentes con los rentistas, con los dueños de la tierra, con los capitalistas inactivos que les prestan y les tienen que pagar un interés y además aparece el Estado y les quita una parte importante. Ustedes se fijaron en la tabla anterior, el excedente bruto de explotación bajo ganancias, este grupo se queda más o menos con el 40%. Hay que buscar más información para tener claro, pero parte de ese excedente se lo quedan los dueños de la tierra. Parte de ese excedente lo van a ganar los capitalistas que viven de prestar el dinero a interés. Esas cifras se puede tener una aproximación, hay que indagar con cierto detalle en las cifras de la superfinanciera, pero se puede tener una aproximación a esa información. Pero la contrapartida de eso es que si aumenta la parte, el plusvalor bajo sus diferentes formas, en una empresa concreta, productora de mesas, si aumenta la parte de los capitalistas, sus ganancias, pues significa que bajan los salarios. Y lo contrario, si suben los salarios, ¿sí? Baja la parte que le corresponde a los capitalistas. Obviamente, eso es solo la visión estática. En un proceso de crecimiento es posible que en algunos momentos crezca las ganancias y también crezcan los salarios. Pero siempre, en un momento determinado, uno va a tener una distribución. Y en el sistema capitalista, pues hay una lucha permanente alrededor de la distribución del valor agregado entre ganancias y salarios. Habíamos mencionado en sesión anterior que los asalariados se distribuyen bajo distintos criterios y uno que mencionamos ya y que vamos a discutir un poco más conceptualmente en próxima sesión es que hay algunos asalariados que producen valores de uso, es decir, objetos que satisfacen necesidades o bienes y servicios que satisfacen necesidades y también valores. Pero ya no solo es valor en general, sino es un valor que contiene un plusvalor. En la mercancía mesa producida con relación asalariada, capitalista, trabajo asalariado, la, el valor de la mesa, el precio de la mesa, el millón de pesos que vale la mesa, incluye una parte que es la retribución a los asalariados e incluye otra parte que son el excedente y las ganancias que le quedan al capitalista. Pero hay otros, ya habíamos mencionado, y hay mucho interés en esto, entonces vamos, es un tema que va a seguir apareciendo, que son empleados del Estado que producen valores de uso, pero en su gran mayoría no producen valores porque no se venden, lo mismo que los valores de uso que producen las trabajadoras del servicio doméstico, no se venden. Entonces, esta diferenciación es importante tenerla en cuenta porque los dos son trabajadores asalariados, pero cumplen una función distinta, cumplen un papel distinto y tenemos que irnos acercando
a esas funciones, especialmente al Estado, sobre el cual hay mucho interés y que está en la parte final del curso. Estos dos últimos grupos, los de trabajadores al servicio del Estado, las trabajadoras del servicio doméstico, producen valores de uso, pero no producen valor y por tanto no producen plusvalores. Es un tema que, por ejemplo, Nodier preguntó y que sé que algunos tienen interés. Desde la perspectiva del modo de producción capitalista, cuyo objetivo es producir plusvalor, estos trabajadores no son productivos, no son productivos de plusvalor. Tengamos en cuenta que si yo utilizo el concepto de productivo con relación a valor de uso, sí son productivos, producen valores de uso. Pero es que para juzgar este sistema hay que concentrarse en lo esencial, y lo esencial es producir plusvalor, bajo sus formas concretas, específicas, que se manifiestan en la vida cotidiana del capitalismo. Entonces, desde la perspectiva de la sociedad capitalista, no son trabajadores productivos, pero son útiles, pues son muy útiles para los hogares de los capitalistas y para los hogares de los trabajadores de más altos ingresos que pueden pasar el trabajo doméstico a otros, pagándolo, en este caso. Entonces, pueden hacer que otros les presten ese servicio. Y el Estado, que tenemos que ver, bueno, ¿cuál es la razón de ser del Estado y por qué produce valores de uso el Estado? Bueno, ya no hemos llegado allá, pero pues obviamente ya vamos mencionando algunas características. Esto es importante pues para ir uno delimitando, para ir uno observando con detalle pues las especificidades que tiene. Cuando uno habla de trabajo asalariado, se subdivide, así como cuando habla de capitalistas también se subdividen. Hay fracciones de clase, hay capitalistas que cumplen funciones distintas. Todos son capitalistas, pero no todos son capitalistas, son de la misma familia, pero tienen especificidades, lo mismo que los asalariados. Y ahora veremos otras características que además tienen implicaciones, van a tener implicaciones en lo político. Distribución de los asalariados según tamaños de empresas. Ese es otro rasgo que se puede ver con las estadísticas, y es que hay muy pocas empresas grandes en la economía colombiana. Son pocas con relación al total, por ejemplo, de ese 1.700.000 que están registradas en la Cámara de Comercio. Hay otras que no están registradas, que también son pues muy micro, muy pequeñas. Y hay 6.300 con más de 200 empleados. En la industria manufacturera, que son más o menos 7.200 empresas capitalistas, no las otras, sino las capitalistas, eh, solamente hay 108 empresas con más de 800 empleados. Además, fíjense la dimensión de lo pequeño que es la industria manufacturera colombiana, cuando vemos que toda la industria manufacturera colombiana emplea, estos años está un poco atrasado, el DANE va atrasado en esas estadísticas, en el año 2021, 2022, 700.000 trabajadores. Solo Amazon tenía en 2023 1.500.000, para que nos demos una idea de las dimensiones. Pero esos 700.000 le producen unas ganancias extraordinarias, ya lo vimos, a los dueños de esas empresas y especialmente a los más grandes. Pero lo que quería apuntar aquí es a que la gran mayoría de trabajadores está vinculada a organizaciones medianas y sobre todo muy pequeñas. Y hay aquí una discusión conceptual importante en el sentido de que el desarrollo del capitalismo a escala mundial lo que mostró es que podía ir conformando unas grandes organizaciones, aumentando la capacidad productiva, el desarrollo de las fuerzas productivas, creando unas grandes empresas que tienen millones de trabajadores, en algunos casos, cientos de miles de trabajadores, es decir, creando unos ejércitos completos en los cuales hay una cooperación entre muchísimas personas en dichas empresas. Es decir, el producto es elaborado por la cooperación de millones de trabajadores que cumplen cada uno unas funciones particulares. Hay una enorme división del trabajo al interior de esas empresas y eso crea una fuerza colectiva. La capacidad productiva se desarrolla con esa fuerza colectiva, crea la figura del obrero colectivo. No, un obrero no puede decir en una gran fábrica de mesas o de automóviles, yo hice ese, no, yo hice una parte, yo fui parte de ese equipo, fui parte de esa gran cooperación, con mayor o menor maquinaria, con mayor o menor tecnología, pero fui parte. El extremo opuesto es el artesano que trabaja solo o el campesino que trabaja solo, que sí puede decir, yo hice
ese producto. Claro, esta no es relación capitalista, pero para ponerlo en el caso extremo, y es que hay una relación muy directa entre el trabajador y su producto. Pero este tipo de organizaciones pequeñas, las microempresas, las empresas que contratan muy poquitos trabajadores, pues son muy poco productivas. No hay un gran desarrollo de la capacidad productiva ahí. Y eso explica, alguien preguntaba en estos días, no sé en cuál espacio fue, pues comparando pues el desarrollo o los indicadores de productividad entre países, pues eso explica en gran medida por qué el producto por habitante en un país como Colombia es tan bajo comparado con los países capitalistas más desarrollados, y es porque la gran mayoría de los trabajadores, la gran mayoría, está en organizaciones muy poco productivas. Claro, cuando se toma el producto total y se divide entre todos los trabajadores, pues da una suma pequeña comparada con los otros. Si uno coge solo la producción capitalista de cierto tamaño, muy posiblemente algunas empresas colombianas son capitalistas, tienen un nivel de productividad comparable a algunos países más desarrollados. Pero como conjunto en la economía hay una gran cantidad de, de pequeñas microempresas, pues cuya productividad es muy, muy reducida, terriblemente reducida. Productividad es en términos de la cantidad de productos, bienes y servicios que se pueden producir por trabajador en un tiempo determinado. Ya desde Adam Smith se veía como la cooperación, como la división del trabajo al interior de las manufacturas permitía pasar de un trabajador que en un día hacía 100 alfileres a un trabajador como parte de un colectivo que en un día hacía 100.000 alfileres. Eso lo cuenta Smith en La riqueza de las naciones y es un ejemplo clásico, pero que se reproduce en la gran mayoría de sectores en la sociedad capitalista. Pero tiene otra implicación cuyas consecuencias las veremos un poco más en la parte política, y es que la gran mayoría de trabajadores está aislado, no hace parte de un colectivo, no se articula como clase obrera, no se ve como clase obrera al interior de los espacios de trabajo. Se ve como clase trabajadora, pero como clase trabajadora aislada, compitiendo cada uno con los demás. Cada campesino productor de papa está compitiendo con su vecino campesino productor de papa. No hay una articulación capitalista en este caso, es cooperación capitalista obviamente, no es otro tipo de cooperación, pero que genera ese encuentro entre los trabajadores y la posibilidad de que los trabajadores se vean a sí mismos como una fuerza social, con una capacidad, no solo productiva, técnica, sino también política. Entonces, en estas sociedades eso nos va a ayudar a entender, es un elemento para tratar de entender el porqué de la dispersión, el porqué de pronto la carencia de mayor organización política de los trabajadores, etcétera, etcétera. Hay otro elemento que es la distribución de los asalariados según funciones y lugar en la escala jerárquica. Hay una distribución funcional también de los trabajadores. Hay trabajadores que están en la parte operativa, haciendo la mesa, la parte técnica, el que tiene el conocimiento de los procesos técnicos y los coordina, los dirige, los supervisa. Hay unas tareas administrativas muy básicas, pero hay en el otro extremo unas tareas de dirección, de coordinación, de planeación, que dependiendo del tamaño de la empresa, pues va a ser más o menos compleja y más o menos desarrollada. Entonces hay una pirámide al interior de las organizaciones. Esto ocurre también en las organizaciones públicas. Hay unas pirámides eh, eh, de, de los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores se diferencian también. Entonces, cuando uno dice trabajadores asalariados, según generación de plusvalor, según el tipo de empresa, pero al interior de las empresas, también se diferencian, y esto está relacionado con la formación profesional de los propios asalariados. Los asalariados, pues, también compiten entre ellos. Ese es un tema que, por ejemplo, Marx no desarrolló, o apenas hizo algunas menciones en el Capital. Pero hay una competencia entre los trabajadores en la medida en que el valor de la fuerza de trabajo es una mercancía, y cada trabajador, visto individualmente desde su perspectiva, ¿sí? De sus intereses, pues quiere que le paguen lo máximo posible. ¿Qué es lo que quiere hacer? Vender lo mejor posible su fuerza de trabajo. Y una de las herramientas para vender su fuerza de trabajo, pues es añadirle valor, añadirle características que la hagan, ¿sí? Más valiosa, estudiando o perfeccionando un oficio. Entonces,
la formación y la formación profesional y la formación técnica apunta a eso. Y los trabajadores también competimos tratando de ubicarnos en las escalas salariales pues, más altas y en los lugares de las empresas eh, en la jerarquía, en los lugares superiores en la jerarquía. A su vez, se da una diferenciación importante entre los trabajadores porque hay una parte técnica, hay una coordinación técnica, incluso un gerente es un coordinador técnico, pero al mismo tiempo se cumple una función de extracción del excedente. La empresa capitalista no es solo la parte técnica, hay una parte social de extracción de un excedente. En una sociedad socialista o comunista va a haber empresas. En la Unión Soviética, en la Yugoslavia comunista, había empresas. Y en las empresas tiene que haber alguien que dirija, como un director de orquesta. Pero las relaciones sociales pues, son diferentes o deberían ser diferentes. Y aquí entonces parte de la labor de explotación, es decir, de hacer que el trabajador cumpla con los horarios, de hacer que el trabajador trabaje con una intensidad determinada, de vigilarlo, de sancionarlo cuando no cumpla, de someterlo a la máxima presión para que tenga la mayor intensidad del trabajo, pues la realiza el capitalista. Pero en muchas organizaciones, por lo grandes, el capitalista pues ya no puede cumplir todas esas funciones y en muchos casos el capitalista se queda solo como el capitalista propietario del capital y ya no interviene. El gerente es también un asalariado, muy bien pago, pero es una asalariado. Entonces hay una capa de funcionarios que cumple esas funciones técnicas, por un lado, pero también las funciones de explotación. Y eso divide también a la clase asalariada, porque algunos asalariados cumplen como en el esclavismo el papel del capataz en nombre de los patronos. Entonces se genera una diferenciación entre los propios trabajadores asalariados, que además tiene una expresión monetaria en el valor de su fuerza de trabajo y en el pago concreto de los salarios, pues porque en la misma organización, la gran masa, que es lo que muestran las cifras en cualquier organización y también ocurre en el sector público, la gran masa de trabajadores está cerca o un poquito por encima del salario mínimo, hay una capa media y se va estrechando la pirámide, hay una capa de trabajadores que ganan 10, 15, 20 veces más que sus compañeros de clase asalariada. Y eso también fragmenta, divide a la clase trabajadora, que tiene, o eso obviamente es algo que tiene implicaciones políticas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos del salario, hay salario relativo, que ya lo hemos estado mirando, y hay salario absoluto. Salario relativo es cuando uno lo mira en términos de proporción. Para el conjunto de la sociedad colombiana, ¿sí? Los 12 millones de trabajadores se quedaban más o menos con el 50%, 47 en ese año. Y los 600.000 patronos se quedaban 50, 53%. En la industria manufacturera los trabajadores se quedan solo con el 20%. Entonces, el salario relativo nos permite entender también, es la base de la tasa de explotación. Si uno lo viera en su conjunto, pues una solicitud de los trabajadores en forma agregada para todo el país sería pues que aumente la participación de los trabajadores en el valor agregado, que en vez de ser 454 billones como fue ese año, ¿por qué no es 500 o 600 o 700? Bueno, eso digamos como un ideal. Salario absoluto es lo que recibe el monto específico, ya no estoy hablando aquí de la proporción. Entonces, el salario absoluto, por ejemplo, dividiendo lo que reciben los 454 billones entre 12, un trabajador en promedio recibía en ese año 37 millones anuales, un poco más de 3 millones. Ese es el absoluto. Y puede haber unas tendencias en las cuales el salario absoluto puede crecer, puede ser relativamente alto y el salario relativo no varía o no varía mucho. Entonces, es bueno tener eso en cuenta porque uno se fija mucho sobre todo en el salario absoluto, pero es que el relativo es muy importante. Y el relativo es el que apunta a la relación de clase en su conjunto. Y es el fundamento, como iremos viendo, pues de la desigualdad en la distribución del ingreso, de la desigualdad en la distribución de la riqueza.
El valor de la fuerza de trabajo, vamos a desarrollar un poco más esto en la sesión siguiente, pero es la categoría esencial, es la relación esencial, oculta. Marx acostumbraba a hablar así. Hay unas relaciones esenciales que se manifiestan o aparecen y son observables en la vida cotidiana de una forma muy particular, en la realidad capitalista cotidiana visible, sin necesidad de investigar y sumergirse en las relaciones esenciales, pues es el salario. El salario aparece como el pago del trabajo. Veremos, ya hemos mencionado, implica aceptar una situación en la cual no habría explotación, porque si me están pagando mi trabajo, pues ¿de dónde surge el plusvalor? Me lo están pagando. ¿Sí? No, esta es una discusión que tuvieron los clásicos, que se metió Marx, que, bueno, finalmente me pagan el trabajo o me pagan el valor de la fuerza de trabajo. La tesis de Marx es: a usted le están pagando la capacidad, a usted le están pagando la capacidad de trabajar. Su capacidad de trabajar, ¿sí?, depende de un conjunto de bienes y servicios que usted consume para estar en condiciones de trabajar. Entonces usted necesita eh, vivir en algún lado, tener ropa, comer, beber, ¿sí?, tener unos muebles, tener algún medio de transporte, bueno, y otras cosas. Para trabajar usted necesita como asalariado eso, y usted lo produce. Cuando usted llega a un nuevo trabajo, usted ya está producido, ya existe ahí, ya está el sujeto concreto con unas características, con unas habilidades, alimentado, viviendo en algún sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ahí se ha hecho un proceso de producción del trabajador, por así decirlo. Y un elemento fundamental en la discusión entre la clase capitalista y la clase de los trabajadores asalariados es: ¿y dónde se fija y cómo se determina ese valor de la fuerza de trabajo? Volvemos al mismo conflicto. Entonces los capitalistas consideran pues que un trabajador puede vivir pues con poquito, puede vivir en una casucha, puede tener cualquier ropa, se puede alimentar muy modestamente, y es decir, se le reconoce una canasta de bienes y servicios muy básica, que no valga mucho. Claro, los trabajadores quisieran, ¿sí?, que fuera una canasta mucho más nutrida, con más productos, con mejores productos. Hay un mínimo, obviamente, en esto, y es que pues hay un mínimo vital. La Constitución colombiana habla de un ingreso mínimo vital. Pues hay un mínimo por debajo del cual pues es imposible, pues si el trabajador no consigue siquiera alimentarse para reponer las energías que gasta, pues se va a enfermar, ¿sí? O va a tener una vida mucho más corta, va a estar en condiciones anímicas y físicas deplorables. Entonces, hay un mínimo que es elástico también. Es un mínimo que es elástico, pero pues hay un mínimo, ¿sí? Esta, esta determinación de esa canasta y de su valor es elemento fundamental en la lucha entre la clase capitalista y la clase trabajadora. Y todo trabajador se fija en eso. Eso que me pagan, ¿qué me permite comprar? ¿Qué me permite comprar? Y sobre esos que uno juzga, pues bueno, tengo un salario adecuado que me alcanza para lo que necesito o no me alcanza, me sobra. Bueno, en general, la tendencia es que el valor de la fuerza de trabajo se fija en montos mínimos. Y la expresión, pues de esto, vamos a ver luego más adelante, es unas cifras más detalladas. Aquí estamos a un nivel de generalidad todavía, pues se va a expresar en un salario mínimo. Los capitalistas tratan de reducir siempre el valor de la fuerza de trabajo, los trabajadores tratan de aumentarlo. Eso es un hecho real, cotidiano de la sociedad capitalista. El Estado interviene para garantizar unos mínimos. Esta es una lucha en la cual normalmente pues hay una parte débil. Desde 1767, Adam Smith decía: los capitalistas son la parte poderosa en esta relación y evidentemente llevan las de ganar. Y los capitalistas
pues, pues hacen lo posible y consideran que pues el trabajador puede vivir aún con menos. Y entonces, en determinados momentos, la lucha se transfiere al Estado. Vamos a ver eso dentro de las funciones del Estado. Y el Estado interviene, hay que tratar de garantizar unos mínimos. Es una intervención que no está exenta de conflictos y de luchas. Ya ustedes lo vieron ahora alrededor del debate de la reforma laboral. Y aún interviniendo el Estado, la canasta básica es paupérrima. El DANE establece la canasta básica, no me acuerdo ahorita el último año del que hablamos en el libro, en más o menos para un hogar de 4 personas en 1.600.000 pesos. Es decir, si usted en ese hogar gana 1.610.000, ya el DANE no lo va a considerar pobre. El DANE lo usa para medir la pobreza. El DANE que considera que con 1.600.000 pesos es adecuado para que viva una familia de 4 personas, en promedio, ¿no? Aquí hay diferencias regionales, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los ejercicios que se hacen en esta sociedad y que los trabajadores, pues por falta de fuerza política, pues no logran, pues debería la canasta debería ser el doble, porque no es 3 millones. Y se llega al extremo de que un exministro de Hacienda, un economista muy respetado de la Universidad de los Andes, de Fe Desarrollo, negociante, pues dijo alguna vez que el salario mínimo en Colombia era ridículamente alto. Textual, ridículamente alto. Y Carrasquilla tiene toda la razón. En esta sociedad, en una sociedad en la cual los trabajadores son la parte débil porque el mercado laboral, tema que vamos a ver con un poco más de detalle luego, es desfavorable a los trabajadores porque hay exceso de trabajadores, pues sí, pues pueden ganar menos. Y la realidad muestra que mucha gente, ante la necesidad, pues termina viéndose obligada a aceptar salarios, ¿sí?, inferiores incluso al salario mínimo. Y en buena parte de las actividades económicas, el salario real es inferior al salario mínimo. Estoy hablando de los asalariados, no hablo todavía de los cuenta propia. Entonces, aquí hay una pugna que se da a nivel particular, individual, en cada empresa, en cada sector productivo, entre los trabajadores, cuando están organizados pues, en sus sindicatos, para tratar de aumentar su salario absoluto que le permita comprar una canasta mucho más amplia. Esta lucha, obviamente, pues es fundamental en los trabajadores de los niveles, digamos, de los niveles más bajos en la escala jerárquica. Hay trabajadores que obtienen una canasta muy superior, que de hecho genera otras diferencias. En la canasta de un trabajador que se gana 8, 10, 12 millones, pues incluye la posibilidad de que contrate a otra persona, a una asalariada del servicio doméstico que le haga sus labores domésticas. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo, vamos a mirar un poco más la discusión conceptual en la sesión siguiente, pero es un concepto clave. El valor agregado por los trabajadores, el valor agregado que mide el DANE para toda la economía capitalista, se divide entre el valor de la fuerza de trabajo y se divide y en el plusvalor. Pero el valor de la fuerza de trabajo se divide en pues, los valores de 12 millones de fuerzas de trabajo que tienen muchas características muy distintas. O sea, es un mundo complejo en lo concreto, diverso. Y lo mismo que la división del plusvalor. Pero para entender el fenómeno general es muy útil ver estas dos grandes relaciones. Y en estas relaciones entre la clase asalariada y la capitalista, pues los capitalistas todo el tiempo están haciendo cosas para reducir los salarios. Buena parte de su actividad es esa. Los capitalistas, ya vimos, entre ellos compiten muy duro y vamos a ver qué eso implica en términos de la concentración, los monopolios, los oligopolios. O sea, un capitalista está al mismo tiempo mirando cómo produce más barato o cómo hace diferenciación en su producto o cómo tiene mejores técnicas de organización para ganarle al competidor, para concentrar el mercado, para obtener más ganancias, con la meta ideal de en algún momento ser uno de los grandes en la industria, uno de los poquitos, y si es posible ser el monopolista. Esa es
la lógica de cada capitalista y además son las tendencias que están de base, que impulsan al propio capitalista a actuar de esa manera. Entonces la búsqueda del excedente pues lleva a ese proceso de competencia entre los capitalistas. Al mismo tiempo, el capitalista está viendo cómo reduce los salarios todo el tiempo, cómo evita que aumenten. Está siempre en una pugna y en una lucha con los trabajadores. Cuando la lucha ya no es solo individual al interior de una empresa, sino global, cuando se plantea como clase en su conjunto o el Estado interviene para decir hay que pagar mejores salarios o hay que pagar las horas extras completas, no solo desde las 10 de la noche, o hay que pagar vacaciones, o hay que pagar licencias de maternidad, o hay que reconocerle a los trabajadores más, ahí la clase capitalista se une. Son hermanos y enemigos, enemigos en la competencia, hermanos en su lucha con el trabajador asalariado. Y ahí se unen como clase para intentar evitar e impedir que los asalariados obtengan mejores salarios. Entonces, fíjense, son conflictos que están entrelazados. Lo que se ve con la reforma laboral ahorita del gobierno es claramente todo el esfuerzo, todas las acciones de lobby, todas las acciones de presión, todas las acciones de control sobre sus congresistas, de los medios de comunicación, de los centros de investigación para discutir el asunto en términos ideológicos, políticos, pero también en términos de fuerza al interior del Congreso en este caso. Entonces, los capitalistas siempre están en función de eso, no lo olvidan un segundo. En algunos momentos, por alguna circunstancia, los trabajadores ganan algo. Entonces, lograron ganar que se les paguen mejor las horas extras, lograron pagar que se les paguen mejor los dominicales, lograron ganar la licencia, etcétera, etcétera. Los capitalistas apenas pueden, intentan reversar eso. Entonces, la política laboral de Uribe fue reversar conquistas de los trabajadores. La política de Petro fue intentar nuevamente recuperar por lo menos algo de lo que se había ganado y se perdió. Yo recomiendo mucho un texto corto de Marx que se llama Salario, Precio y Ganancia de 1865, que es una conferencia dictadas a trabajadores en el marco de la Asociación Internacional de los Trabajadores, donde Marx analiza para la época estos problemas y estos conflictos. Y Marx dice siempre, esto es una guerra de guerrillas entre los capitalistas y los asalariados. Se gana un poco, se pierde. Normalmente los trabajadores están a la defensiva tratando de recuperar lo que han perdido. Y entonces, es el conflicto esencial en el capitalismo, la lucha por el salario. Por un lado, quieren reducirlo, por el otro, quieren aumentarlo. Hay un límite que se viola, ¿sí? Se viola en ciertas circunstancias, y el contexto es una relación de mercado favorable a los capitalistas. Luego, cuando analicemos más adelante el tema del desempleo, el ejército industrial de reserva, veremos por qué el mercado es favorable a los capitalistas. Y los capitalistas hacen muchas cosas. No sé si está Felipe hoy acompañándonos. Felipe Ramírez me compartió un documento que él elaboró, donde tiene mucho más detalle, me hubiera servido y me hubiera podido aprovechar de cosas para el libro, en mucho más detalle de las prácticas de los capitalistas para reducir los salarios y desmejorar las condiciones laborales. Entonces los capitalistas se aprovechan de ese exceso de oferta de trabajadores y su competencia. Eso les da una ventaja para tratar de ofrecer y pagar los salarios más bajos posibles, en la medida en que tienen una gran cantidad de gente esperando tener la oportunidad de un empleo, pues tienen una posición dominante. Si ustedes se fijan, a veces cuando salen convocatorias de empleo, sobre todo en el sector público, que digamos son un poco más organizadas y públicas, se forman filas enormes de gente acudiendo a las empresas a llevar sus hojas de vida y a tratar de que los contraten. Y segundo lugar, pues incumplen las normas legales. El Estado ha intervenido, se logran en algunos momentos unos marcos jurídicos. El país firma convenios internacionales con la OIT, pero pues en la práctica incumplen las normas legales sobre la magnitud
del salario, digamos, del salario concreto, básico, pero también sobre todo lo complementario, afiliación de los trabajadores a la seguridad social y pues todas las primas y factores prestacionales. Entonces, es una práctica cotidiana que obviamente cobija más a los medianos, a los pequeños, pero también se encuentra en las empresas más grandes. Es decir, en esta lucha, los capitalistas todo pues, están explorando mecanismos para incumplir las normas legales. Utilizan las empresas intermediarias, las cooperativas de trabajo, los contratos sindicales, bueno, hay diversos mecanismos que la reforma intentaba también ponerles un poquito de límite a estos mecanismos mediante los cuales la empresa capitalista directamente no es la que contrata, sino que contrata a través de intermediarios y la empresa digamos, se quita la responsabilidad sobre el cumplimiento de las normas y lo deja en manos de otros, digamos, menos escrupulosos. Se usa en cantidad enorme, Felipe tiene mucha información sobre eso, los contratos de carácter civil, tanto en el Estado, que es un absurdo, el Estado que debe ser el garante de los derechos laborales de los trabajadores, tiene contratados a su servicio a una masa enorme por la vía del contrato de prestación de servicios, que implica que no tienen las prestaciones, que no tienen todas las garantías laborales, que no tienen la estabilidad, que no tienen vacaciones, que no tienen garantizado recibir ingresos los 12 meses del año, etcétera, etcétera. Pero pues ante la necesidad, pues mucha gente tiene que aceptar ese tipo de contratos. Pero se usa también en empresas privadas, donde pues se contrata simplemente por un monto, a veces paga el diario, sin incluir nada más, en abierta violación pues, de todas las normas y disposiciones. Se utiliza trabajo infantil, ahí en el libro pues hay cifras, datos sobre esa práctica. Y hay discriminación también a los jóvenes y las mujeres. Los, los salarios tienden a ser, por ejemplo, en el caso de las mujeres, muy inferiores en promedio a los salarios de los, eh, de los trabajadores hombres. Entonces, hay, como ya les mencionaba, una parte inicial que es el contrato eludiendo completamente las leyes laborales, contratos verbales, el contrato por medio de todas estas figuras de intermediarios, los contratos de prestación de servicios. Esa es una realidad, está ahí, a la vista de todo el mundo, que depende de, obviamente, de relaciones de fuerza. Pues evidentemente el Estado, está la ley, eso permite que los trabajadores peleen, puedan apelar ante el Ministerio del Trabajo, puedan poner demandas en la jurisdicción laboral, etcétera, etcétera, pero las tendencias y la estructura básica del mercado de trabajo en la sociedad capitalista colombiana hace que pues, los patronos puedan hacer esto, ¿sí? con relativa facilidad e impunidad. Todo esto se expresa a su vez en una noción que si está Felipe me va a criticar, pero que el DANE la usa, y la toma del DANE, de informalidad laboral. Entonces, que está asociado a algunas de estas características que les mencioné, de las escalas salariales, del hecho de que trabajan en muy pequeñas empresas. Según el DANE, en la proporción de informales en el año 2024, comienzos, fue de 56%. En la zona rural es altísima, 84%. Es decir, allá no pegó el contrato laboral. ¿Sí? Sobre 22.4 millones de personas ocupadas, la gran mayoría, 12.6 millones en la informalidad, 9.8 millones en la formalidad. Si son 12 millones los asalariados, significa que hay un número grande de asalariados que también están bajo relaciones informales. Bajo relaciones informales. El DANE combina criterios. Uno es, para decir que es informal, es si se cotiza o no a salud y pensiones, que tiene que ver con las formas de contratación, etcétera, etcétera, y es la situación en la cual pues muchos trabajadores pues están vinculados, tienen una relación con un capitalista, grande, mediano, pequeño, pero no se les están pagando la salud y la pensión. Y la otra, según ciertas características del empleo que en buena medida tienen que ver con el tamaño de las organizaciones. El DANE en la informalidad mezcla asalariados con no asalariados. Uno tiene que hacer luego, digamos, algunas precisiones para distinguir los asalariados de los otros.
según cotización a salud, la afiliación a salud es bastante grande, según los datos, por la afiliación. No estamos hablando de la calidad del servicio y otras cosas, no la afiliación. Pero una proporción muy grande es régimen subsidiado. Es decir, no está en el régimen contributivo. Entonces ocurre con frecuencia que el trabajador asalariado, pues el patrón le pregunta, ¿tiene salud? Si tengo Sisbén, bueno, y no le paga eso. No se lo paga. Una manera de eludir, sí, pero hay afiliación a salud alta, afiliación. O sea, no hablo de calidad ni oportunidad del servicio. ¿No? Sí, pero la proporción que es contributivo, es decir, que efectivamente es porque se está pagando a partir del salario y el patrón está contribuyendo con esto, es apenas del 53%. En pensiones es aún un poco más bajo, el 42%. El otro criterio es según las características del empleo. No sé si se alcanza a ver, de pronto lo dejé muy bajito esto, bueno, pero a ver si lo logramos agrandar un poquito. Bueno, entonces el DANE dice, bueno, los empleados particulares y obreros en negocios hasta de 5 personas los considera informales. Los trabajadores familiares sin remuneración. ¿Se acuerdan que la tabla sobre el personal ocupado hay una parte que son trabajadores familiares sin remuneración en la propia empresa de la familia, digamos, o en otra? Los empleados domésticos, los jornaleros o peones, los cuentapropios hasta 5 personas, incluso los patronos o empleadores en empresas de 5 trabajadores o menos. Por esto les he dicho antes que a veces cuando el DANE dice que hay 600.000 patrones, resulta que de esos 600.000, cerca de 300.000 son en empresitas muy chiquitas. Ese es un patroncito. Ese es un pichón de capitalista. ¿Sí? Realmente lo que indica que patrones capitalistas son aún mucho menos. Los cálculos que yo hago indicarían que patrón capitalista en vez de tener en promedio 800 millones tiene el doble, 1.600. Y bueno, y se excluyen de esto los obreros y empleados del gobierno. Pero el mensaje que surge de estas cifras es que la gran masa de trabajadores está en condiciones salariales precarias y reitero lo que ya había planteado antes, en esas muy pequeñitas organizaciones, donde, luego veremos algo más sobre eso, la productividad del trabajo, ¿sí? La capacidad de generar un ingreso suficiente, etcétera, etcétera, es muy pequeño. El 84%, según el DANE, de trabajadores de las microempresas son informales. Y en la pequeña empresa, la mediana y la grande, las proporciones son 22, 5 y 3, disminuye. Me llamó la atención, habría que indagar un poco como en una gran empresa, cuáles son esos trabajadores informales, habría que mirar, no tengo claro ahorita. Por posición ocupacional, los obreros particulares, el 30% son informales. De esos 9.8 millones que están como trabajadores asalariados al servicio de empresas capitalistas. El 80% de las trabajadoras del servicio doméstico, el 85% de los trabajos por cuenta propia, el 84%. La gran masa del trabajo en nuestra sociedad es un trabajo mal pago, sin las prestaciones sociales, en pequeñísimas empresas, en unidades productivas donde no hay un desarrollo de la fuerza productiva, de la capacidad productiva, de la cooperación entre los trabajadores, sino de pequeños, muy pequeños productores. Finalmente, hay también en la cuestión salarial discriminación. Menciono solo la de las mujeres y hay también discriminación con respecto a los jóvenes, porque las mujeres tienden a ganar un salario inferior al de los hombres. Luego veremos en las cifras de desempleo, que aquí se menciona alguna, y además tienen tasas de desempleo, lo mismo que los jóvenes, mucho mayores. Entonces, mujeres, jóvenes, hay también discriminación racial, hay otro tipo de discriminaciones que conducen a su vez a que los salarios, ¿sí? que de por sí bajos, son aún más bajos en algunos segmentos de la población. Y finalmente le puse un añadido en este capítulo, después vi que de pronto no quedaba tan bien aquí, sino debía quedar en otra parte, pero aparte de que a la gente le pagan poquito, que la gente la explotan porque le sacan un excedente muy grande, ¿sí? En comparación con la parte que le queda a los trabajadores después de recibir su salario quedan enredados en muy buena cantidad en relaciones de crédito con intereses exagerados y de usura.
los trabajadores más pobres pagan las tasas de interés más altas. En términos de la calidad y el área de las viviendas terminan en muchos casos con unos cobros excesivos por la vivienda. Hay personas que en un pagadiario terminan pagando al mes 500.000 pesos mensuales en unas condiciones terriblemente precarias, o por la necesidad de hacer compras en muy pequeña escala, terminan pagando en ciertas circunstancias más por los productos. Entonces, aparte de que reciben un salario relativo, una proporción baja, aparte de que el salario absoluto tiende a fijarse en los niveles mínimos, veremos más información más adelante sobre eso, se les esquilma parte de su salario en los intereses exagerados, en los cobros excesivos por la vivienda, en los pagos de bienes de consumo. El extremo en la usura es el gota a gota, que es no solo lesivo económicamente, sino bajo unas relaciones de amenaza, ¿no? De coacción terribles. Pero la banca normal también lo hace. Es frecuente que los trabajadores, cuando tienen acceso, los que logran tenerlo, por ejemplo, una tarjeta de crédito, se endeudan a veces para el consumo cotidiano y tratan de tapar un hueco a veces tener dos tarjetas para tapar una con el otro y vivir en permanencia. Y las tasas de interés de las tarjetas de crédito son tasas de usura altísimas, o los créditos que se le hacen en pequeña escala a los microempresarios o a los trabajadores de muy bajos ingresos, tienen las tasas de interés más altas. Bueno, estos eran los temas por hoy. Hoy el coro de los perros ingresó un poquito más tarde. Ya entendí que eso que están haciendo es diciendo que les pareció interesante la charla. Y, podemos entonces pasar un rato a conversar, a ver si hay preguntas, comentarios, sugerencias. Pero fíjense que estamos viendo siempre pues, las dos caras de la misma moneda. Valor agregado, por un lado, es el plusvalor, como es la razón de ser del capitalismo, como es la finalidad o el objetivo individual de cada capitalista, cómo es el motor, cómo es lo fundamental en esta sociedad, que implica que, por el otro lado, ¿sí? Hay que tener a los trabajadores en las peores condiciones posibles. Y no es un tema de maldad, es un tema de que así es la dinámica del sistema. En la medida en que la fuerza de trabajo es una mercancía y que en el proceso productivo es un costo para el productor capitalista, pues es lógico que así como el productor capitalista quiere reducir hasta donde sea posible los costos de materias primas o los costos de las máquinas o los costos del arriendo, pues él también quiere reducir un costo que es muy importante, que es el costo salarial. Y entonces ahí no es una relación entre seres humanos, aunque evidentemente sí, pero en el fondo es una relación entre unas estructuras. Y el capitalista personifica a un lado de la moneda, el asalariado al otro. El capitalista está dominado por unas fuerzas que lo hacen comportarse de esa manera. Eh, no es que sea codicioso por naturaleza, es que al estar ubicado en esa relación, tiene que actuar de un determinado modo. Además, está compitiendo con los otros. Si un capitalista le da por duplicar los salarios y le da por pagar más, y pues posiblemente va a ser, sí, destrozado por sus competidores, que pueden competirle e incluso reducir en algunos momentos los precios de su mercancía sobre la base de que han reducido los pagos que le hacen a sus trabajadores. Entonces, la sociedad capitalista no la puede uno juzgar como se hace con frecuencia en los medios de opinión, en los medios de comunicación, en las columnas de opinión, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces puede jugar como en Colombia, el problema en Colombia, no, no, no. Es un problema de clases, es un problema de fracciones dentro de las clases, es un problema de la ubicación en una estructura y de una dinámica de esa estructura que lleva a esto. Iremos desarrollando, pues en las siguientes sesiones, con más detalle algunos de estos puntos, pero vamos a hacer una pequeña transición en la próxima sesión con los próximos numerales de no mirar cifras, sino tratar de mirar un poco los conceptos que hay detrás de esto, las nociones. Si ustedes se han fijado, es muy importante tener información, claro, cifras, ¿verdad? Pero es fundamental
tener criterios conceptuales para leerlo o interpretarlo, para saber desde qué perspectiva se analiza, se evalúa, se juzga esas cifras. Bueno, la palabra entonces voy a dejar de compartir en este momento. Ay, ahora ya ni pude, listo, estaba haciéndolo por donde no era. Entonces, dejar de compartir. Están muy parcos hoy, están pensando en el partido de fútbol porque recibí algunos mensajes haciéndome caer en cuenta. No me había fijado. Profesor, una ¿Gloria? pregunta. Sí, Gloria, Sí. una pregunta y un comentario. Cuando uno estudia en este libro como la caracterización de la clase trabajadora colombiana, queda como con un sabor, digamos, preocupante en el sentido de que es muy precaria. Primero porque la mayoría de trabajadores asalariados está vinculado a empresas pequeñas, medianas, micro. Hay un sector de informalidad muy fuerte y por consiguiente, como cada franja de ese tipo de trabajadores tiene intereses muy particulares. Entonces, es difícil, digamos, ofrecer un movimiento de cambio social como una plataforma política que aúne intereses porque digamos, estructuralmente no hay ese sentimiento colectivo. Digamos, la lucha de los informales sería por obtener las mínimas condiciones de formalidad, por estar vinculado, por que le paguen la pensión, la caja, etcétera. Los otros por obtener vivienda. Sí, hay mucha diferenciación de intereses. Me parece difícil como aunar ese sentimiento político, ¿no? Crearlo, formarlo, ¿sí? Ajá. En otros países donde haya más desarrollo y más clase trabajador, más asalariados, más formales, puede que la lucha sea más fructífera. Pero aquí hay competencia entre los mismos trabajadores, me parece a mí, ¿no? Pues los informales podrían decir, ojalá yo tuviera un salario fijo, ojalá, sí, me pudieran pagar prima, cesantía, etcétera, porque la verdad es que la estructura de la clase trabajadora colombiana es precaria, es muy dura, muy dura. Si mucho, se sienten agradecidos porque tengan una vinculación, digamos, aparentemente formal, ¿no? Cuando se les paga medio tiempo y afortunadamente ahorita permiten esa afiliación, por ejemplo, de las empleadas o de empleados por medio tiempo, ¿no? Y tienen Ajá. algunos servicios. Pues es eso, ¿no? Me preocupa, pero ese es nuestro país. Entonces, más esfuerzo por trabajar en ese sentido, ¿no? Pues Gloria, vamos a tratar de hablar sobre algo de esto al final, en la parte política. Pero pues esto que usted denomina la caracterización, pues es la idea de conocer elementos de la estructura que nos ayuden a entender de la estructura económica, eh, elementos de la estructura política, ideológica y de las relaciones políticas e ideológicas, no separadas o aisladas de la estructura y las relaciones económicas. Y lo que usted dice, sí, fíjese, ese dato de que en las zonas rurales 84% está en la informalidad, entre comillas, en la informalidad del DANE.
Es decir, es una gran masa de gente que no tiene o nunca ha tenido un contrato de trabajo, y si lo ha tenido o lo tiene en unas condiciones extraordinariamente precarias. Es decir, para muchas de estas personas, esa discusión sobre la reforma laboral es algo distante, ajeno. ¿Sí? Creo que eso es una cosa importante de mirar y de considerar para los efectos políticos. Claro, ahí no hay una relación, sí, porque es así, ya no va a haber ciertos desarrollos políticos, pero da una idea, una base, da límites, da un marco de referencia para poder pensar en ese tipo de relaciones. La producción en la sociedad capitalista es por naturaleza atomística, es de individuos aislados, empresas aisladas que compiten. Y los trabajadores obviamente también están o estamos así, aislados. Y cuando estamos en el desempleo, peor, porque no tenemos vínculo con, pues, con la familia, pero no tenemos ese vínculo con la estructura económica o productiva. Entonces, claro, ahí se acentúa de pronto esa característica de que cada cual ve a ver qué hace y sálvese quien pueda por sus propios medios, individualmente, bueno, que todos son factores que dificultan, limitan la acción colectiva, la organización en sindicatos, la organización política. Pero aún en países más desarrollados ocurre eso. Claro, en momentos dados de la historia hay países que han tenido organizaciones obreras muy fuertes, sindicatos muy fuertes y partidos políticos asociados con relativa fuerza. Eso se ha perdido en buena medida, se ha perdido en buena medida en los países capitalistas más desarrollados e incluso en algunos países, caso muy relevante e interesante, los Estados Unidos, donde sí que hay una concepción, ¿sí? Basada en condiciones reales, a pesar de que hay una y ha habido tradicionalmente una industria y organizaciones que crean ejércitos enormes de trabajadores, pero es una sociedad en la cual el sindicalismo ha sido comparativamente mucho más débil, por ejemplo, que en Europa, en Japón, en otras partes, pero además la ausencia de partidos políticos eh, realmente de los trabajadores, ¿sí? Hubo partido socialista, hay algo comunista en los Estados Unidos, pero nunca lograron tener una fuerza suficiente a como por lo menos tuvieron en otros países. Pero yo creo que son elementos importantes a tener en cuenta, claro. Estamos hablando de el modo de producción capitalista, pero la gran mayoría de las personas son de alguna manera víctimas, están en los márgenes de ese modo de producción, son afectadas por ese modo de producción, pero no están dentro de la relación salarial, ¿no? Entonces, eso, como usted bien lo dice, pues tiene implicaciones, pero pues sí, es la realidad, pues hay que conocerla, hay que profundizarla, hay que explorarla más, pero es una realidad. Lo mismo que con la población campesina. Bueno, esos problemas reales con el campesinado se les presentaron a las revoluciones que lograron triunfar, así luego hayan desaparecido, pues en la Unión Soviética, China, otros países, pues siempre hay una dificultad enorme con la población campesina, que es producción por parte de productores privados pequeños, ¿sí? Independientes, que no son asalariados, pero que en algunos momentos determinados de la historia pueden tener alguna afinidad, ¿sí? Alguna articulación política con la clase de los trabajadores asalariados. Pero sí pues sí es muy precario. Es un capitalismo obviamente precario, qué palabra usar, atrasado en forma comparativa con los otros, subdesarrollado, lo que uno quiera, pero capitalismo. Entonces nos toca, por así decirlo, las desventajas del capitalismo sin las ventajas del capitalismo, digamos, que es lo que ocurre con muchos de esos países subdesarrollados en términos capitalistas como Colombia. Pero creo que es muy pertinente eso y bueno, tendremos oportunidad de elaborar y especular sobre la relación con lo, con la política. Por ejemplo, esos millones de pobladores rurales, sea en pequeños poblados, en pequeños pueblos o en las zonas rurales, pues siguen tradicionalmente en su gran mayoría, votando pues por los partidos tradicionales, en el caso colombiano, ¿no? O sea, son impermeables a las ideas socialistas o marxistas o comunistas. Bueno,
ese es un dilema pues para los partidos que consideran que deberían pues promover y llevar una discusión y tratar de atraer a estos sectores de trabajadores. Darío, por favor. Profe, buenas tardes otra vez y buenas tardes para todos. Yo quería preguntar una cosa, pues como sí, entre pregunta y pregunta. Em, digamos a Petro, bueno, yo creo que lo que usted dice que era para un momento más adelante llegar como a la parte política, ¿no? Ajá. Pero a Petro se le ha criticado, pues que él dice que quiere desarrollar el capitalismo, ¿cierto? Ajá. Pero yo alguna vez escuché, mm, bueno, he escuchado, ¿cierto? Que en la teoría marxista precisamente plantea eso, ¿no? Marx decía que en los países pues que tenían estructuras feudales había que desarrollar el capitalismo para pues luego avanzar hacia el socialismo, digamos. ¿Sí Ajá. es así o esa es una Y duda? No sé si de pronto yo revolví cosas o a veces la gente no, revuelve no, cosas. no, 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 Eso, no. profe. Muchas gracias. Bueno, ese es un tema de mucho debate, que me parece muy interesante. Primero, pues con la referencia a Petro, porque yo de vez en cuando que escribo algunas cositas en Revista Sur, hace ya rato que no, pero pues trato de mostrar eso. Digamos, a Petro se lo podrá acusar de muchas cosas, pero Petro nunca ha planteado ir al socialismo o al comunismo, nunca. Obviamente María Fernanda Cabal y todos los columnistas de derecha y todo, pues lo ven como un comunista espantoso y lo acusan además, y Miguel Uribe Turbay saca el manifiesto en el Congreso y acusa a Petro de que aquí están sus ideas y bueno, y, pero Petro no lo ha planteado, en mi opinión desafortunadamente, pero no es así, o sea, y no se le podría decir que ha mentido, porque no, siempre lo ha planteado. eh, pues, sintetizándolo de pronto de una manera un poco caricaturesca, pues Petro sí propone es un desarrollo del capitalismo, como usted bien lo dice, el desarrollo, digamos, no solo de las fuerzas productivas, sino además de un capitalismo respetuoso de la naturaleza, del ambiente, ¿sí? Pero en el marco del capitalismo, o sea, Petro quisiera un capitalismo mejor, un capitalismo bueno, un capitalismo humano. Por eso, no en vano se llama Colombia humana. Digamos, ese es como... Y en algunas de sus declaraciones, pues, el planteamiento era, pues, en buena parte mi programa es hacer que se cumpla la Constitución. Vamos a ver eso en lo de la Constitución en un numeral mucho más adelante. Entonces, sí, y hay muchos analistas que están en esa perspectiva. Entonces, critican la falta de capitalismo. León Valencia en alguna entrevista dijo hace poco que en uno de estos municipios del Cauca, ¿no? o corregimientos, el Plateado, lo que hacía falta era capitalismo. El cura Francisco de Rú en algún escrito que hizo sobre Buenaventura decía es que nos falta capitalismo, o que nos falta capitalismo dinámico, productivo, no un capitalismo extractivo o un capitalismo financiero expoliador o un capitalismo basado solo en la minería y el petróleo. Bueno, hay discusiones sobre eso que mucha gente las plantea. Pero me voy al punto que me interesa más de su pregunta, porque de esto vamos a hablar un poco más adelante. Y Marx estrictamente no planteaba en eso un deber ser, sino que trataba de mostrar lo que había ocurrido y trataba de interpretarlo teóricamente. Entonces Marx lo que decía era, lo que ha mostrado el capitalismo, y lo dice en el manifiesto del Partido Comunista de una manera tal que algunos lectores favorables al capitalismo citan a veces a Marx para mostrar, miren Marx cómo hablaba bien de los capitalistas. Marx dice, el capitalismo ha desarrollado extraordinariamente las fuerzas productivas. El capitalismo ha creado
mejor dicho, cosas que han superado y hecho olvidar todas las grandes obras monumentales de la antigüedad. El capitalismo ha logrado crear estas grandes organizaciones productivas colectivas que les he mencionado, las grandes fábricas, las grandes empresas. Creó la navegación, cuando Marx escribía, la navegación que llegaba a todos los rincones del planeta, desarrolló los medios de transporte, los ferrocarriles. Y Marx escribió eso cuando no había aviones y bueno. Y, pero Marx dice, este sistema que está personificado en los capitalistas, transformó radicalmente el mundo, lo transformó. Y le interesaba mucho destacar una cosa que le parecía clave y es, lograron aumentar la fuerza productiva, la capacidad productiva de la humanidad. Y se ve en casi todas las ramas de producción, mediante el uso de la maquinaria, mediante la división del trabajo al interior de las empresas, mediante todas las estrategias y formas organizativas internas, bueno, mediante el desarrollo de una gran cooperación de los trabajadores que potenciaba el trabajo, que ya dejaba de ser individual del artesano o del campesino para hacer el trabajo de unas grandes organizaciones colectivas. Y entonces Marx dice, veo esto de positivo, pero es positivo, ¿sí? Visto solo desde esta perspectiva, pero esto se ha hecho sobre la base de expoliar, de someter a los trabajadores a unas condiciones de vida espantosas, de explotarlos, etcétera, que es todo lo que explica en el Capital. Y Marx veía, a su vez, que el capitalismo, sin proponérselo, estaba creando las bases o las condiciones para un nuevo tipo de sociedad. Marx nunca escribió un manual del socialismo, ni dijo el socialismo, no, no. Pero dijo el capitalismo va creando formas de socialización sin quererlo. Que es una gran organización de 1,5 millones de trabajadores o de 2 millones, está socializando las fuerzas productivas. ¿Qué es el gran desarrollo del aparato estatal? Es una socialización. ¿Por qué los libertarios y los teóricos neoliberales atacan tanto al Estado? Porque es una forma de socialización. Son formas de socialización dentro del capitalismo, pero formas de socialización. Las cooperativas. Entonces el capitalismo está creando las condiciones materiales y está creando nuevas formas. Y Marx aspiraba que en términos políticos, pues los trabajadores asalariados se organizaran políticamente, que por eso él trabajaba en eso, para que asumieran la lucha para transformar ese sistema y avanzar hacia el socialismo. Entonces, para Marx era muy importante eso, porque dice, es, la humanidad trabaja en función de satisfacer sus necesidades y para superar unas condiciones de vida en la cual, por así decirlo, vivía al día con poquitos excedentes. Entonces el capitalismo crea las condiciones para darle una vida relativamente buena a todo el mundo, para hacerlo de una manera en la cual se pueda, digamos, generar unas condiciones de vida más humanas, no tan sujetas permanentemente a la incertidumbre. Y Marx alcanzó a ver algunos elementos, yo de eso conozco poco, pero ya hay autores que lo han estado mirando más, de que también el capitalismo no solo maltrata y deteriora a los trabajadores, sino también deterioraba el ambiente, lo dañaba. O sea, porque prima la búsqueda de la ganancia sobre cualquier otra consideración. Entonces, si hay algo de eso, entonces, cuando Petro dice, y algunas corrientes como en algún momento el MOVIR, y bueno, no, hay que hacer alianzas con los capitalistas progresistas, con los capitalistas productivos industriales, para desarrollar las fuerzas productivas y crear unas mejores condiciones, porque hasta que no tengamos eso, pues no podrá haber aquí un cambio hacia el socialismo. Eso se le planteó a los revolucionarios, a Lenin y sus camaradas en la Unión Soviética. Es el país más atrasado, aunque ya tenía bastante capitalismo, pero tenía una masa campesina, una masa de atraso muy grande. Y Marx y Engels siempre pensaron, de pronto la revolución va a estallar primero es en Inglaterra o en Alemania o en Francia. Estalló donde estaba menos desarrollado y después en China, por ejemplo. Hay unas cosas de las condiciones históricas específicas, pero Marx sí pensaba eso, de que el desarrollo de fuerzas productivas era fundamental para crearle una base material para una nueva sociedad. Entonces, algunos de estos plantean
han planteado en América Latina y Petro algo, pero pues en gran medida es iluso, ¿sí? Es decir, dentro del marco de las relaciones capitalistas, pues los capitalistas colombianos puede que este país sea como la conclusión que sacaba Gloria, este país es atrasado, la gran masa de la gente la tienen en condiciones terriblemente precarias. Buena parte de la gente no la usan, es decir, hay una cantidad de desempleo y subempleo y trabajo precario terrible, pero hay un grupito X, veremos luego más adelante algunas cifras, el 3% de la población colombiana que son capitalistas o están muy cercanos al servicio de los capitalistas que se benefician de esto. Y esa es la lógica del sistema. Su lógica no es el desarrollo, no es el desarrollo del país. Y ahí yo creo que Petro y los progresistas y algunos pues hacen una lectura, en mi opinión, pues equivocada. Es que ese no es su objetivo, desarrollar el país. ¿Sí? Entonces algunos dicen, pero miren que Corea sí pudo. Bueno, pues háganlo. ¿Por qué no lo han hecho aquí? Claro, no tendría que entrar a mirar por qué algunos otros países. Y aparece el caso interesante de China, que algo hemos mencionado en algún momento. El caso interesante de China, donde en China, en el discurso, está el desarrollo de las fuerzas productivas. El socialismo chino, sus dirigentes políticos, el Partido Comunista que controla y dirige ese enorme país y esa enorme economía, considera que mientras esté en un contexto global capitalista, pues tiene que, para tener una base para sustentar su proyecto político, pues tiene que desarrollar las fuerzas productivas. Y ha sido el ejemplo más exitoso de desarrollo de las fuerzas productivas en el marco y utilizando relaciones capitalistas, pero dirigidas por un partido comunista y con una orientación política distinta. Ya había mencionado, creo que en alguna sesión anterior, podremos tratar de hablar al final en la parte política algo sobre eso, porque hay quienes dicen que es pura mentira, que eso es puro capitalismo, etcétera, etcétera. Sigue siendo un partido comunista, sigue siendo un partido que supuestamente seguía por las ideas de Marx, Engels, Lenin, Mao, sigue siendo un partido comunista que controla en buena medida los medios de producción, una participación extraordinariamente grande. O sea, no es la intervención del Estado como pudo haber sido en Francia o en Italia o en algún país latinoamericano, porque aquí eran dirigidos por partidos de los capitalistas, no, allá es un partido comunista. Veremos qué nos depara la historia, si cuál de las dos interpretaciones tiene razón. Pero lo que le da fuerza a China es que desarrolló sus fuerzas productivas, ¿sí? La debilidad de Cuba es pues, que su desarrollo de las fuerzas productivas es muy bajo, claro, son otras condiciones. No sé si Darío levantó otra vez la mano o fue que se le quedó la mano Sí, alzada. señor. ¿Sí? Por Sí, favor. señor, levanta de nuevo la mano para Sí. una preguntita chiquita de lo que habla de China. Ujú. Digamos, se ha dicho, pues, yo no sé si pues, a manera de fábula o algo, que China pues contiene tres sistemas en las costas capitalista, ultracapitalista, en la franja central es socialista y hacia el interior todavía es una sociedad feudal. ¿Eso sí es real o es como caricaturesco? ¿Usted qué piensa, profe? Muchas Sí, gracias. no podría contestarle con certeza, Darío. Indaguemos más. Y sí es evidente que hay unas diferencias en el desarrollo, en lo que es, pues, digamos, el desarrollo más hacia las costas, pero ha habido pues, una propagación de ese desarrollo sui generis, socialismo al estilo con características chinas, hacia todo el país. Y se ve en la infraestructura, bueno. Pero evidentemente hay todavía una población campesina grande y hay zonas comparativamente pues con Pekín, con Shanghái, con Shenzhou, con todas estas grandes que pues tienen una situación de, de atraso comparativo. No estaría yo seguro, pero averigüemos que haya ahí feudalismo. Pero eso explica además, cuando uno ve el índice indicador famoso del PIB per cápita de China, China como economía ya alcanzó a los Estados Unidos, está muy cerca y según algunas mediciones, o con alguna metodología, ya la superó. Pero Estados Unidos tiene 300, no sé, 20 millones y China tiene 1.400. Entonces el per cápita chino es muy bajo comparado con todavía. Pero ha arrastrado con su proceso a una transformación y a un mejoramiento de condiciones de vida, pues es que es un país demasiado
grande, pues una cantidad de gente enorme. Pero tema por indagar, Darío. Nos fuimos, fíjese que a los temas más interesantes de llegar a la política, que espero que lleguemos ya pronto, nos faltan unas 7 u 8 sesiones para hacer la inmersión en esos temas de la política y de la política pública y del papel del Estado. Pero sí, lo de las fuerzas productivas es clave. Yo creo que el discurso aquí en Colombia pues no tiene mucho fundamento. Creo que hay mucha ilusión sin mayor sentido. Nuestros capitalistas, así como están, ganan, claro, quisieran ganar más, pero así como están, extraen un excedente enorme, obtienen unas ganancias permanentemente grandes, capitalistas de aquí y los extranjeros que también invierten aquí, obviamente. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? ¿O prefieren pasar a actividades deportivas? Profe, no sé, estoy levantando la mano ahí. Ay, que Karen, sí, lo había Karen, visto. Sí. no sé, como un comentario, pregunta, si en términos de ese desarrollo de las fuerzas productivas se entiende también como la capacidad de que se pueda robustecer o esclarecer esa identidad de clase que, pues como desde el comentario que hace Gloria al principio, se siente aquí en el país que se diluye, ¿no? Y pues como usted lo expresa en esos capítulos, pues en la medida en que hay un ejercicio, no sé, individual o también de ciertos sectores que, pues no, digamos, a través del estudio o, pues sobre todo eso, ¿no? Como potenciando sus capacidades individuales, generan otro tipo de condiciones salariales o de prestaciones, como que se diluye la idea entonces de clase, o sea, al diferenciarse tanto los tipos de actividad económica a los que se dedica el uno y el otro, o cuánto finalmente venga por su labor, que puede ser bien paga con unas condiciones salariales mejores o peores, pues como que entonces ya no se percibe como parte de la clase trabajadora, ¿no? Entonces es eso, como saber si también si para Marx está así también planteado, como un desarrollo de las fuerzas productivas ligado también a la capacidad pues de lucha como clase. Sí, expresamente no recuerdo, es decir, Marx sí habla claramente de las tendencias a la conformación de ese obrero colectivo y el desarrollo de las fuerzas productivas como un elemento fundamental para entender todo el proceso de la producción capitalista. Pero fíjense que el nivel en el que Marx habla es un nivel de abstracción. Eso se ha dado cuando él observa, el que estaba observando Inglaterra, en parte Estados Unidos, Alemania, que estaba cogiendo algo de fuerza, Francia, bueno, Holanda, y a nivel mundial se ha dado. Hoy en día China es un ejemplo extraordinario de eso, pero los Estados Unidos, Japón, Corea, bueno, Europa en su momento, sigue existiendo. Lo que ocurre es que buena parte de los países que, digamos, se vincularon inicialmente al capitalismo en una relación distinta. Mientras Inglaterra del siglo XIX nos vendía productos manufacturados, pues de aquí solo salía a partir de algunas haciendas productos agrícolas. Buena parte del mundo se articuló, de los países se articuló al capitalismo en unas relaciones en las cuales los capitalistas ganaban más en el comercio o otras actividades que en la actividad productiva, no solo en la industria manufacturera, ¿no? También la minera, incluso en la misma agricultura en gran escala, etcétera, etcétera, en los transportes. Y entonces, el enorme desarrollo de las fuerzas productivas ha sido realizado geográficamente en otros lugares. O sea, si uno piensa en Colombia, es poca la innovación que ha habido en Colombia. De los grandes inventos y los grandes desarrollos tecnológicos, pues en Colombia es muy poquito lo que se ha hecho. Bueno, y eso ocurre también en América Latina. Entonces, claro, ya uno, cuando uno lo mira a un nivel más concreto de historia concreta de país, pues ya no solo en la teoría en general, sino más concreta, pues efectivamente lo que se observa Colombia, pero ocurre con buena parte de los países de América Latina, África, bueno, partes de Asia, pues no ha tenido ese enorme desarrollo de las fuerzas productivas ni de una clase obrera, ¿sí?
o solo obrera de la industria manufacturera de martillo, sino de trabajadores asalariados en estructuras productivas de gran tamaño. Pero fíjense, dejo solo entre paréntesis que aún en países donde eso ha ocurrido, también hay esa fragmentación y también había que empezar a analizarlo y hubo un retroceso enorme de las organizaciones sindicales y los partidos de los trabajadores. Pero la caracterización que mencionaba Gloria, que usted retoma un poco, es que sí hay una fragmentación tan grande que se diluye esas condiciones materiales para que se conforme una clase trabajadora asalariada más fuerte que pelee políticamente e ideológicamente por sus condiciones de vida, no solo en la lucha cotidiana que es normal sindical al interior de su empresa, sino como proyecto político más amplio. Y ese es uno de los elementos pues, que hay que tratar de entender y mirar y analizar pues porque ayuda a entender en parte qué es lo que ocurre. En Colombia no hay un partido de los trabajadores, no hay un partido comunista, pero que no tiene ningún peso, no tiene ninguna fuerza. ¿Sí? Los partidos socialistas no tienen fuerza dentro de la clase trabajadora. El pensamiento marxista no tiene mayor acogida dentro de la clase trabajadora. Y yo sí creo que en buena medida, parte de eso está relacionado con esa fragmentación que hace que se diluya esa autoidentificación como una clase que tiene y podría tener una fuerza política importante. No, no estoy diciendo que sea imposible cambiarlo, simplemente es como una caracterización que es importante tener en cuenta para tratar pues de entender y de ver qué se puede hacer frente a eso. Pues cuando uno llegue ya a la parte política concreta, pues son las preguntas que surgen. Pero yo creo que si ustedes lo miran en su realidad, en la realidad cotidiana, en los espacios donde se muevan, es una extraordinaria fragmentación, pero extraordinaria, con divisiones al interior de la propia clase asalariada y divisiones muy fuertes, ¿sí? Eso que se llama a veces la clase media, buena parte de la clase media son asalariados que ganan más, pero entonces quieren rechazar e incluso alejarse de los otros asalariados. Y cuando miremos el Estado, aunque en el libro no está, pero podemos retomar algunas ideas, hay algunas menciones, la clase de trabajadores asalariados al servicio del Estado se conforma también como que se forma también otro sector de interés propio con sus propios intereses y se pone por encima de la sociedad y se pone a veces también en contra de, o se aleja o se distancia de los trabajadores asalariados o asume incluso una actitud de control o represiva frente a ella. No soy el único que tiene perros manifestando su insatisfacción. Espero que sea satisfacción. ¿Cómo va el partido, Lila? Ay, creo que ya nos abandonó. Por andar tomando el pelo. Ay, no, mentiras, aquí está, no. Está Piedad Corzo. Bueno, ¿tienen algún otro comentario, pregunta? Fíjense, nos adelantamos a cosas. Bueno, algunas cosas no sé cómo responderlas, pero yo siempre tomo nota y vamos a indagar más sobre China, Darío, y bueno, sobre muchos otros de los temas. Pero mi intención al final, si ustedes se fijan en el libro, es poder hablar un poco, sí, de la perspectiva política. ¿Sí? Pues de las clases, aquí estamos viendo la estructura económica, pero pues la expresión política, ideológica de las clases, de las fracciones de clase, bueno, de las, eh, de las diferentes subdivisiones. Marx no habló mucho en El Capital sobre esto de las diferenciaciones entre los trabajadores. Tiene algunas cosas no sistemáticas en otros textos, hablando de la clase obrera inglesa, por ejemplo, y más que Marx a veces Engels, pero Marx propiamente en El Capital no. Trabajó, por ejemplo, todo el tema del valor de la fuerza de trabajo y el salario, lo trabajó como si fuera un salario promedio, un valor de la fuerza de trabajo promedio, no entró como en el detalle de toda la diferenciación, pero nos dio pistas para entender muchas otras cosas. Bueno, si no hay más comentarios
o preguntas, pues les agradezco mucho la asistencia, la participación. Nos vemos la semana entrante. Les enviaré los capítulos, son los siguientes 2 numerales. Como les comenté, son de los pocos numerales que no tienen cifras. Y trataremos de ver por qué y cuál es la lógica. Y podremos hacer un esfuerzo de también entrar en la discusión de algunos de los conceptos que están en la base de la lectura de las características de la economía colombiana. Entonces, bueno, pues me despido. Estoy viendo a Gloria, aprovecho para Gracias, despedirme. profesor. Muy pronto. Darío, Karen, Constanza, Muchas Fiber, gracias, profe. Manuel, Buenas Sara noches a todos. María, Gracias, Piedad, profe. Muchas María gracias, muchas Daniela, gracias, Javier, chao. Álvaro, Que César. descansen y disfruten el partido. Muchas gracias, Hasta luego. César, por el apoyo. Gracias. Profe, Muy amable. Constanza, que esté muy bien. Cuídense mucho. muchas gracias, profe. Saludos a todos. Chao, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.